Desde las 11 y hasta las 14, Carlos Barragán en Todos en Cuero. FM La Patriada. Gestión única. Para ser mimo canta muy bien, ¿eh? Ah, ¿él era el mismo? ¿No viste que hacía Hacía mímesis. ¿Cómo hacías? ¿Cómo es? ¿Cómo es hacer mimo? Ah, hacia la pared, todo? Ah, sí, estás de negro, justo. Con el Sí, sí, estoy así. polo Me negro. viene de mimo, Estás me viene. un poco mimo. Sí, sí, Carlos. Necesito un fondo negro. ¿No nos haces algo? Sí, ahora lo voy a hacer. Hay viento, Marce, hay viento. Y no te Hacer quedas un fondo- encerrado en el cubo, por ejemplo. Me gusta ese. Ah, ese es lindo. Cuando está encerrado en el cubo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en otro nuevo programa de Palo y a la Bolsa. La verdad que no lo puedo creer. Tercer programa consecutivo. Ya los martes empieza a ser un clásico para nosotros. Lo sentimos así y la verdad que venimos con muchísimas ganas. Como siempre, muchas gracias acá a los operadores, a los productores, a toda la gente de FM La Patriada por tan buena onda que siempre tienen con nosotros. Como habíamos prometido el martes pasado, hoy vamos a seguir con el tema que tiene que ver con lo que se llama o se denomina desde algunos sectores o fundamentalmente desde el gobierno nacional, reforma o modernización laboral. Les recuerdo brevemente que el martes pasado tuvimos la palabra por ahí del sector patronal, ¿no? De representante del sector PYME y también de un abogado especializado en derecho laboral que asesora a grandes empresas como Héctor García y el anterior compañero, bueno, que era del sector PYME, que era Arturo Stabile. Como habíamos dicho, hoy vamos a continuar con esa temática, habida cuenta de que la semana que viene es muy probable que el gobierno nacional presente su propuesta, ¿no? Y en función de eso, queremos creer de que desde el sector del trabajo, tanto de los sindicatos como todos aquellos que se encuentran vinculados al sector del trabajo, desde el punto de vista político, académico, etcétera, darán a conocer más acabadamente su propuesta, sus cuestionamientos y bueno, cómo seguimos hacia adelante. Con qué Así expectativa, que, ¿no? antes que nada, quiero presentar, como siempre, a dos grandes compañeros que están acá, Adrián Cardoso y Martín Guerrero, que bueno, tienen también muchas cosas para decir al respecto. Y acá Adrián quería dar cuenta de un tema fundamental. El tema como tal, buenas tardes a todos los oyentes, Juanpi y Martín. Más que nada, recién lo hablaba, ¿no? De la reforma. ¿Con qué se traerán el gobierno? Porque supuestamente, está todo indicado que supuestamente la semana que viene van a presentar el escrito que tienen. Vamos a ver si es verdad lo que decía Héctor García el martes pasado, cuando decía que era un borrador que no era tanto así como figuraban en los medios que estaban circulando la circular esa que había de un borrador de la reforma laboral. Pero bueno, nada. Pero contando de todo, bueno, hoy vamos a tener las palabras de la defensa de los trabajadores, ¿no? Como un abogado laboralista, aparte de ser abogado laboralista, profesor de UBA de Derecho Laboral y asesor del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Interesante. Muy interesante. Entonces, nada, Luis Roa se llama, el compañero, y bueno, va a estar muy bueno. Martín, nada, yo creo que te vi hoy estudiando un montón con el tema de... no estudiando, sino te vi muy concentrado con los medios, muy concentrado en los medios, mirando todo lo... Es verdad, ¿no? Hay mucho despido, está habiendo mucho despido a lo que es todo a nivel nacional, hay mucho despido. ¿Qué es lo que estuviste viendo, Martín, y leyendo, que hoy te vi muy entusiasmado? No, bueno, primero, gracias chicos por el tercer programa de esta aventura que decimos llamar Palo y a la Bolsa. Digamos, muy emocionado de arrancar este tercer programa. Más allá que estamos hoy el tema central de la reforma laboral, y entiendo que va a ser por muchos programas digamos. Como decía Juan Pedro, el 9 de diciembre el gobierno va a presentar la propuesta de la reforma, pero mientras está la propuesta de la reforma y los diputados se están yendo de un lado para otro para la discusión, están sucediendo cosas. Están jugando al ping-pong, Martín. Claro, están sucediendo cosas como despidos, bajas. Por ejemplo, en Whirlpool de Pilar, fábrica de lavarropa, cierre de planta, 220 despidos. Essen, que creo que el más conocido, Essen de Venado Tuerto. De las ollas, ¿no? Las conocidas. Exacto. Las ollas Essen, la famosa. Redujeron los turnos y ajustes, 35 despidos. Hasta ahora, digamos. Giórgalos de Victoria, reducción de personal y ajuste, suspensión de 600 trabajadores. TN Placte de Monte Casero, una téctil,
20 despidos y reubicaciones. Digamos. Dana de San Luis, Autoparte, cierre de la planta y 50 despidos. En Tierra del Fuego, Newsan, que también Newsan, salió en conocido. varios medios, la tecnológica. Ujú. Recorte de producción, 150 despidos. Sí. Está lindo traer las cosas de China, todo, pero... Luxo de La Rioja, una téctil también. El cierre total de la planta, 40 despidos. Textilana también de Mar del Plata, una téctil. Suspensión de 250 trabajadores. Los compañeros y compañeras les mandamos saludos, por supuesto, digamos. No, que sigan la lucha y fuerza total, ¿no? Porque la verdad que esta época quedarse sin trabajo. La Suipachense, que de Suipacha, que es la láctea conocida, digamos, está en quiebra y 150 despidos. Electroluz de Rosario, que es el famoso electrodoméstico, digamos, suspensión de 400 trabajadores. Che, pero ¿no era que el gobernador de Santa Fe iba a hacer, no iban a tocar ningún empleado, no iba a tocar nadie, que iba siempre a luchar por los trabajadores? ¿Qué pasa con el gobernador? Y yo creo que acá hay un dato más, Martín. Sí, hay un par. Sigamos, no, mencionémoslo porque es importante. Sí. Mave, la ex Drean, digamos, que queda en Córdoba, un lugar bastante votado por este gobierno, la empresa de lavarropas, ajuste de producción, 200 despidos. Walla, la fintech muy conocida, por esto interesante, automatización de tareas, 135 despidos. Y otras empresas más que... Bueno, yo creo que Te quedás corto, Martín, si seguís. Sí, ese dato se corresponde un poco con lo que comentaba el compañero de las pymes el programa pasado, de que cerraban 40 empresas por día en toda la Argentina, digamos, ¿no? Es algo que refleja esa circunstancia. Estas son más grandes empresas, más que son más grandes empresas. Hoy, digo, nosotros para abordar Gran el tema trabajo, Martín, que estuvo derivando. desde la perspectiva del mundo del trabajo, lo tenemos a Luis Roa, como decía bien Sí. Adrián, pero antes también logramos casi a último momento, poder sacar a otro compañero muy valioso, que es Mario Gambacorta. Mario es un compañero también abogado laboralista, docente universitario, escritor, tiene varias publicaciones y un largo recorrido y trayectoria en la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Así que también va a ser un gusto, tanto a Mario como a Luis, tenerlos hoy acá. Por supuesto, bueno, tenemos la segmentación y la estructura del programa por delante, pero bueno, es importante hacer hincapié sobre estas cuestiones, que los despidos se van produciendo, se van acelerando por un montón de cuestiones, por el modelo del país, por el modelo de país que lleva adelante el gobierno de Milei, y también ahí, vos recién decías, Martín, algunos datos que también reflejaban cómo la automatización, ¿no? y la reconversión tecnológica también va afectando las fuentes de trabajo y los trabajadores no van encontrando soluciones a su situación. El modelo libertario. Es el modelo modelo neolibertario o neoliberal, como diría alguno. Yo lo que les propongo, porque digo, para aprovechar a los dos invitados, si les parece, Por supuesto. ya estamos, bueno, con la hora. A ver, vamos a preguntarle al operador. ¿Vamos a tanda y lo sacamos a Mario o seguimos derecho? ¿Seguimos derecho? Bueno, entonces, le damos la bienvenida y saludamos al queridísimo Mario Gambacorta. Mario, ¿nos escuchás? Sí, muy bien, los escucho muy bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Hola Mario, ¿cómo te va? Te habla Adrián, muy bien, te escuchamos muy bien. ¿Cómo están? Un gusto estar en su programa. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por atendernos y por participar de Palo y a la Bolsa, como el gran programa de los martes hoy por hoy. Mario, nada, ¿cómo ves todo esto, lo que está pasando a nivel nacional con el mundo del trabajo? Bueno, yo creo que todo lo que está ocurriendo es más de lo mismo. Es parte, recién nos escuchaba atentamente, esto es parte de un modelo, lamentablemente, un modelo de primarización de la economía, de extractivismo y de financiarización, que no tiene lugar para el trabajo digno, el trabajo de calidad, y que sigue buscando, a través de una reforma laboral, que yo creo que hasta ellos mismos deben saber que esto es inviable, lo que pasa es que tienen otros intereses por delante, no dan resultados, porque en materia laboral, la generación de los puestos de trabajo, el desarrollo, el crecimiento, no lo da el hecho de recortar derechos a los trabajadores,
sino que le da otro modelo. Modelo que algunos, como es mi caso, un modelo de industrialización con justicia social. Y la demostración de que las reformas laborales en un sentido desprotectorio, que flexibilizan en un sentido desprotectorio, como la ley base, no generan puestos de trabajo, es precisamente esta norma, la ley base. Yo siempre digo, mire, la ley base es el 9 de diciembre, cuando se estaría presentando la nueva reforma laboral, va a cumplir 1 año y 5 meses. ¿Cuál es el resultado de la ley base en materia laboral? Aumentó la desocupación, aumentó el trabajo no registrado y aumenta la precarización fundamentalmente a través de nuevas modalidades del monotributo, de las categorías más bajas del monotributo, que ahí es donde se da la supuesta y falsa desde ya regularización que el gobierno plantea. ¿Por qué? Porque ahora hay que algún trabajador se adopte como colaborador independiente, como monotributista, sin ningún derecho, sin ninguna tutela, ellos entienden que ya está regularizado. Lo que confunden a la gente, a mi entender a propósito, diciendo que bueno, ya se regularizó. Pero en estas nuevas contrataciones el precio lo puede fijar el que se vale de los servicios de ese colaborador independiente, y además encima va a tener que pagar un monotributo, o sea, la categoría más baja de monotributista social, con lo cual, más allá que el trabajador tiene que poner plata, con lo que se paga por ese monotributo, difícilmente pueda tener una cobertura aceptable de obra social, o ni hablar de una jubilación el día de mañana. Ustedes, por ejemplo, piensen que el monotributo social está rondando los 10.000, 11.000 pesos, con lo cual después cuando se da el desfinanciamiento de los sistemas... Pero aumenta ahora, ¿no, Mario? Aumenta ahora, ¿no? Ahora... Hay un proyecto para generar un nuevo monotributo, ¿no? Porque para compensar algunos ingresos... Claro, se va a 60, 70, se va, ¿no? Más o menos. ¿Cómo? Que se va a 60.000, 70.000 pesos sería el monotributo. Depende de la categoría, habría que ver la categoría de cada uno. La más barata es la del monotributo social. Pero es como que la quieren eliminar, la quieren aumentar, no eliminar, sino aumentar. Claro, ahí quieren hacer una reforma supuestamente por un pedido del Fondo Monetario Internacional, que se recortaría esto, pero que probablemente generaría no solo esta precarización laboral, porque son figuras que se las quiere presentar como no laborales, pero en realidad son contratos de trabajo disfrazados, lo que en el derecho del trabajo llamamos fraude laboral, fraude a la normativa laboral, para abaratar costos. Claro. Pero lo importante es destacar que todas estas modalidades que precarizan el trabajo no generan puestos de trabajo, porque el problema está en otro lado. El modelo está en el modelo económico. En la recesión que hay económicamente. Exacto, lo que vos señalabas y tus compañeros también señalaban, esta política que nos están llevando al cierre de pymes fundamentalmente, ya han cerrado alrededor de 19.000 pymes, y eso no cierra por materia laboral, más allá de que le quieran echar la culpa a los trabajadores, a los sindicatos. Mario, cierran porque este modelo es inviable. Mario, ¿qué tal? Martín Guerrero te habla. Gracias por participar. La semana pasada estuvimos con un referente de las pymes, Arturo Estabile, y salió la discusión del sistema UOCRA, el indemnizatorio, ¿no? Y que él planteaba que en realidad también es un perjuicio para las pymes porque tendría que estar pagando una indemnización todos los meses de todo el personal, porque él no quiere despedir capaz a todo el personal. Entonces, ¿cómo ves el sistema UOCRA que si se llega a implementar masivamente? Bueno, mira, en principio el sistema UOCRA es, por decirlo, es lo que prevé el Estatuto de la Construcción. Es un sistema más precario porque va pagando mes a mes, porque a la finalización de cada obra se corta esa contratación, se le da al trabajador ese dinero. Esto en principio hasta ahora, con lo que ha incorporado la ley base, solamente podría crearse un sistema de ese tipo si se habilitara por negociación colectiva. Hasta ahora no ha habido ningún sindicato que habilitara este sistema o alguno de los otros que prevé el denominado fondo de cese.
que es muy correcto lo que decía este dirigente empresarial del sector PYME, porque en realidad, como son sistemas que están pensados, y hay que decirlo lamentablemente, están pensados para despedir a la gente, porque si hay tanta preocupación en cómo cortar el contrato, es porque está pensado para despedir, no para la continuidad. Lo que le genera al empresario, como recién vos mencionabas, que no quiere despedir trabajadores, que quiere continuar produciendo, le genera un costo fijo, un costo más extra alto, que antes no tenía y que ahora se le agrega, y si no despide tiene que estar pagando permanentemente, ¿no? Más allá de la precarización para el trabajador, es un nuevo costo para el empleador. Mario, ¿qué tal? Acá Juan Pedro. Mario, no, yo lo que quería rescatar, porque sé que vos tenés un trabajo realizado en este sentido, es rescatar tu idea de un modelo de país que tenga que ver con la industrialización y la justicia social. Vos sabés que en estos días, en estos tiempos, lamentablemente uno con cierta preocupación está mirando que las ideas que van surgiendo, las discusiones que se van proponiendo desde el peronismo, desde la oposición política, desde el mundo del trabajo, carece de una idea firme, clara, que justamente ponga arriba de la mesa la discusión sobre el modelo de país, que es, como bien decías vos hace un rato, lo que nosotros también entendemos, es la primera discusión que tenemos que poner arriba de la mesa para justamente redireccionar el país y sacarlo de esta dirección que nos lleva al ocaso y nos lleva a ejecutar políticas neoliberales que ya las hemos vivido en el pasado y que lo único que generan es destrucción del empleo, empobrecimiento y dependencia, digamos. Así que en ese sentido, por ahí estaría bueno, Mario, en este ratito que ya nos va quedando de la entrevista, si vos podrías profundizar esta idea de justicia social con industrialización como modelo a seguir por nuestro país. Bueno, esta idea es la idea de un grupo al que yo pertenezco, que se llama Grupo BND, Ofensiva Nacional Democrática, que lo que nosotros estamos planteando es que hace falta un modelo para un proyecto de nación. ¿No? Porque muchas veces discutimos qué políticas laborales, qué políticas educativas. Bueno, no se puede poner primero el techo sin tener en claro los cimientos. Por eso nosotros planteamos un modelo de industrialización. ¿Por qué lo decimos industrialización? ¿Por qué? Porque sin industrialización no hay derecho del trabajo. No me voy a extender ahora, pero, a ver, la historia del derecho del trabajo muestra que es un derecho vinculado a la revolución industrial y a toda la evolución que se da tecnológicamente y productivamente como consecuencia de la revolución industrial. Ahí, a través del valor agregado, es donde aparece el trabajo de calidad, donde se da una mejor calidad de vida para los trabajadores, no sin luchas sociales, pero el derecho del trabajo es consecuencia de esa revolución industrial y de la acción sindical. Y implica el salario, inclusive en economía se señala siempre que el salario industrial tiende a subir, precisamente por el valor agregado que hay. Y decimos con justicia social porque no es cualquier tipo de industrialización, es una industrialización que requiere y que debe verse reflejada precisamente en lo que decía recién, en una mejora de la calidad de vida. Lo que nosotros planteamos es industrialización para crecer y generar puestos de trabajo y justicia social para que eso implique un proceso de distribución de la riqueza que mejore la calidad de vida. Para tener una idea, yo siempre lo señalo, no hay ningún país en el mundo que sea una potencia que no es industrial. Yo desafío a cualquiera a señalarme un país en el mundo que es una potencia y que no es industrial. Y clarísimo. Precisamente cualquier industrialización no, una industrialización que conlleve una mejora en la calidad de vida, porque además, como el grueso de la producción en Argentina está destinado al mercado interno, mercado que hoy en día está no destruido, pero seriamente golpeado y camino en terapia intensiva está en terapia intensiva. Claro. Si el grueso de nuestra producción va al mercado interno, como en todos los procesos de industrialización, necesitamos que haya capacidad para consumir y reactivar la actividad industrial y potenciarla. Y eso de la única forma que se hace es precisamente mejorando los ingresos. O sea, es un proceso de crecer y distribuir para crecer, claro, no en forma segmentada. Mario, y ahí, sí. Te hago una consulta. Hablaste recién de una organización que son de abogados laboralistas.
¿Pudieron ustedes hablar con algún diputado en el Congreso para presentar y hablar de estos temas? No, yo particularmente no he tenido ningún contacto y me preocupa un poco, no quiero generalizar, el poco abordaje que hay de la reforma laboral, que no tiene que ser un abordaje técnico de discutir artículo por artículo, pero sí sabemos que esta reforma va a ser para recortar derechos, no va a dar más derechos a los trabajadores. Miren, la ley base no tenía un solo artículo a favor de los trabajadores. No, y así también con la ley base, ¿cuánto despido? Y fue una ley base. Claro, por eso te decía antes que no hay tantos artículos que como los que van a ver ahora en la reforma. No, los borradores que yo he visto, 2 borradores, uno del bloque de la Libertad Avanza y uno que hace referencia al Consejo de Mayo, son más de 100 artículos y miran en contra de la ley de contrato de trabajo, de la ley de asociaciones sindicales, de la ley de convenciones colectivas, en contra de contenidos del estatuto del peón rural, de casas particulares. Yo creo que buscan una suerte de asalto final contra lo que queda en pie del derecho del trabajo, porque hay que decirlo, en este modelo económico de privatización, extractivismo y financiarización, el derecho del trabajo, los derechos sociales, los que quedan, porque muchos lamentablemente ya se han perdido por una flexibilización de hecho, pensemos que hay más de un 40% de trabajadores no registrados que ya están flexibilizados y desprotegidos de hecho, esto va, y yo me permito sacar una conclusión en contra de los trabajadores que están fundamentalmente en las grandes empresas. En muchos otros lados ya hay una flexibilización de hecho y esto busca recortar los derechos que quedan. Por eso es tan importante plantearse esto, porque a mí me gusta decir que desde estos derechos no tenemos que quedarnos solamente en defender los derechos de estos trabajadores, sino tenemos que impulsar la reconstrucción de los derechos sociales desde estos trabajadores hacia los que no lo tienen, para refortalecer al universo del trabajo y para refortalecer a las organizaciones sindicales que día a día van perdiendo base de representación y cada vez se las va limitando en la posibilidad de llevar adelante reclamos y se las quiere también con este proyecto desfinanciar, limitar en el accionar, limitar en los reclamos. Es toda una estrategia para desarticular los derechos e impedir que luego pueda haber reclamaciones desde la organización sindical o desde cualquier otra cosa, porque también en el borrador que yo he visto se dejan sin valor, sin capacidad de funcionamiento, sí, sin la obligatoriedad de la colegiación de distintas profesiones, ¿no? Mario, muy claro, como siempre, realmente es un gusto escucharte. Por supuesto que quedamos para una próxima oportunidad porque esto va a seguir y mucho. Y nada, agradecerte por estar al aire y muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Mario. Un saludo muy grande para ustedes y para su audiencia. Un gran abrazo. Bueno, muchas gracias. Bueno, fue Mario Gambacorta, abogado laboralista, claro, Mario, docente universitario. Fue muy claro, me quedo con esta idea de industrialización con justicia social. Ahora, bueno. Y también la discusión de diputados, que no es una discusión técnica, sí, es una discusión política. Es una discusión política sobre y que el modelo inviten de a los país. doctores, que se acuerden de los doctores. Ahí está el tema, que no a los que saben no lo llaman. No, No no solo a los que convocan. saben, sino también a los que son representativos de los Pero sectores. decimos, al mundo gremial no lo está llamando. No solo todavía están esperando- ni al mundo gremial, ni tampoco a los empresarios de origen nacional y del sector pyme también están quedando afuera de la discusión. Todavía están esperando que, como le dicen ellos, el Colo Santilli lo llame. Pero bueno, nada. Bueno, tenemos a Luis Rueda para después de la tanda, así que si les parece ahora hacemos Perfecto. corte, tanda, música y volvemos con Luis Rueda.
Sí, lo hago muy bien. No, Acá te sale tengo poco bárbaro. espacio, pero Me encanta. Y cuando Me baja la gusta mucho. escalera. Cuando baja la escalera. la escalera me sale genial, ¿eh? A ver. A ver. Ahí va. Ahí va. Atención. Ah, muy bien. Ahí el ascensor. Gracias por la escalera, Marcelo. Ahí va. No, tengo un montón. La escalera caracol queremos. Tengo un montón. Mimo. Soy muy bueno. Qué lástima que la radio Me faltan los guantes. no esté tan preparada para hacer para los mismos, ¿no? No tengo el Es espacio. un en eso. medio que no tengo espacio colabora. acá. No. Sí, no. La gente odia un poco a los mimos igual. Sí, pero no hay sé como por qué hate a se los produ- mimos. Sí. Sí, es cierto. Pero eso es mucho de hablar, ¿viste? Valga la paradoja, ¿no? Es paradójico. La verdad que siempre me llamó la atención eso. Porque- Viste que a mí me importan las cosas importantes, valga la No, pero esto redundancia. tiene que ver con la cultura, Sí, la totalmente. cultura bonaerense. No sé por qué es tan mal visto. El mismo. No sé por qué. Le dan ganas a uno de. No, Para mí es no por es mi medio caso. depre. No, pero ¿qué Pero dan todos ganas? quieren pegarle. Sí, hay mucha gente que Directamente. quiere pegarle a un mimo. Viste que estás comiendo y viene uno. Y También, uno te un hace- oxímoron. No, con la flor. Calamaro dijo. Le da la flor a tu pareja. Ya te empezás a calentar. Ya. No es mi caso. Además no se puede defender el mimo porque vos lo vas No a te potear y no puede responder. No puede, nada. Si es profesional no puede. Pero despierta bajas pasiones y No sé por qué, sentimientos Carlos, oscuros. a mí me gusta. A vos te gusta el mimo. Sí, sí, bueno, me porque gusta vos mucho. sos un. Bueno, puede ser. ¿Te gustan los mimos? Sí. Pero me gustan soy los mimoso. mimos. Es mimoso. Soy mimoso, bueno. No sé, es mimo, Cada uno pero tiene mimoso su- sí. Lo viejo funciona. Hasta las 16 por FM La Patriada. El avance de todas estas modificaciones de las que estamos hablando y que terminan, si querés, en la inteligencia artificial, a mí me da un poquito de pavura. Y se me cayó una sota con la palabra que usé, ¿no? Porque el otro día un amigo que ha indagado mucho en la inteligencia artificial, ha indagado haciendo pruebas, experimentos con ChatGPT y escribir dramaturgia, y me decía, no, mirá, termina siendo interesante. Me empieza a contar y yo le digo, mira, lo que me estás contando es... Hay un chino que, no me acuerdo el nombre, que dice que como la inteligencia artificial sabe más que los profesores, los profesores tienen que ser ayudantes y que los pibes aprendan con la inteligencia artificial. Sí. Los profesores tienen que ser como facilitadores. Y yo me pregunté lo mismo que me preguntaba acá. Porque le digo, mira, me parece que vos estás poniendo al dramaturgo en lo que me estás contando como un facilitador de la obra dramática, pero que la va a escribir la inteligencia artificial. Ese oficio a mí no me interesa. De la misma forma que habría que preguntarle, cuando el chino propone esto, que el chino que debe ser una eminencia, Sí. propone esto en educación, yo digo, bueno, habría que preguntarle a un maestro si tiene ganas de dejar de ser maestro para ser facilitador de, ¿viste? IA, ¿no? Sí, lo que pasa es que como eso lo está manejando, y nos vamos perfectamente sin problema del eje del teatro, pero como eso lo está manejando, a ver, no voy a dar el número. Bueno, acá volvemos de la tanda, así que nada, vamos a... Mientras esperamos la comunicación con Luis Roda, estaría bueno por ahí recalcar un concepto que nos quedó ahí. Yo creo que lo explicó Mario, pero por ahí estaría bueno continuar con esa idea, porque nada, me parece que tiene mucho que ver con la visión que también compartimos con respecto al futuro de nuestro país, que es industrialización con justicia social. Así que bueno, estaría bueno ahondar sobre eso, mejor dicho. Y acá Adrián, bueno, Martín, bueno, también tenían para expresarse al respecto. No, es muy interesante lo que hablamos con Mario recién, ¿no? El tema, cuando habla de la industrialización, bueno,
Nosotros tuvimos esa época, vamos a llamar la época dorada de la industrialización, y bueno, siempre cuando un gobierno empieza con los parámetros de armar, formar, en el sentido, en una época había muchas cooperativas que después esas cooperativas se hicieron empresas. Vos tenés como la que nombró Martín recién, no me acuerdo de la que nombró Martín en este momento, pero bueno, hubo industrialización y vinieron estos gobiernos neoliberales que se llaman y siempre lo mismo, destruyen, siempre volvemos al pasado, volvemos, avanzamos y retrocedemos, Y como esta falacia, porque todas estas cuestiones se crean a través de falacias, como que esto de tirar el fuego, que damos sueldos millonarios para que los productos sean caros. No entienden el concepto de Estado, de la República, donde tenemos zonas que son más complicadas de vivir, donde hay zonas más difíciles de generar empleo, y esas cosas, que fue contra Tierra del Fuego, donde se le pagaban, porque son caros, es verdad, tiene un costo, si comparás con el extranjero, más caro el producto de acá, digamos. Pero también genera una comunidad dentro de esa provincia, ¿no? Entonces son discusiones. ¿Pero a qué te referís vos? No, que ver mal que es una industria cara, dice. ¿Pero qué? Porque industria, está protegida. Como está protegida, el Estado es una industria cara, digamos. No, lo que pasa es que hay que englobarlo, digo, y... No, y termino con esto que otro dato que dijo Mario, que no hay ningún imperio que no tenga industria, digamos, ¿no? Ninguna potencia. Ninguna potencia. No, eso está. Los países desarrollados generalmente hacen mucho hincapié en el tema de la industrialización, porque también es un ejercicio de la soberanía, claro, y también va atado al desarrollo científico y técnico. Y atado también al Estado, ¿eh? Atado, porque ahí está la herramienta y la mano del Estado. Está la planificación desde el Estado, y eso obviamente conlleva a una mejor calidad de vida en general, en términos generales, a sus ciudadanos y ciudadanas. Acá nos avisan que, bueno, justo ya está en comunicación Luis Roa, y por ahí estaría bueno sumarlo acá a esta conversación, a este debate. Y Adrián, ¿lo querés presentar a la compañera? Sí. Estamos, te está escuchando ya. Hola Luis, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué cuentan? Gracias por invitar. No, gracias a vos, Luis, por participar de Palo y a la Bolsa en FM La Patriada. Bueno, Luis, ya te presentamos anteriormente. Bueno, Luis Roa es abogado laboralista, profesor en la UBA de Derechos Laborales y asesor del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. ¿Le estoy errando algo, Luis? Nada, escuetamente. Podríamos hablar de fútbol, pero no viene al caso. Aguante Boca, Luis. Bueno, Luis, ahí vamos a hacerlo breve, te explico rápido. Recién la semana pasada estuvo el abogado laboralista que defiende a las empresas, conocido tuyo en el mundo laboral, Héctor García. Uh-huh. Bueno, habló que supuestamente es mentira, es falso, no mentira, sino que es falso el proyecto que anda circulando por los medios sobre la reforma laboral. ¿Qué vista tenés vos, Luisito, con ese tema? Mira, hay dos abogados laboralistas, Héctor Alejandro García y Héctor Omar García. Héctor Alejandro García. Bueno, Héctor Alejandro García sí suele llevar casos laborales, pero tiene una visión empresaria. Para mí el derecho del trabajo y los abogados que ejercen la abogacía laboral defienden trabajadores. Y esto dice algo. ¿Desde dónde se mide el derecho al trabajo? Y esto no es una ocurrencia mía ni una bravuconada, los compañeros recién me están conociendo un poco, ¿no? Lo digo porque la Constitución Nacional, en una constitución bastante compleja en el momento de su sanción, que fue la de 1957, nuestra Constitución Argentina, que introdujo el artículo 14 bis, dice que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, pero las que asegurarán determinadas garantías, tutelas a los trabajadores. Y eso define la orientación de nuestro derecho laboral, y que no es ni más ni menos que el derecho laboral que se conoce en el mundo. Claro. Lo demás es derecho empresario, en sus distintos pelajes, con más o menor vergüenza. Dicho esto, que lo que se anda diciendo por ahí no es... Sí, hay un proyecto de 109 artículos que se lo atribuye al Consejo de Mayo, que se formó en julio pasado. Es más o menos como la coherencia del proyecto, el nombre del Consejo.
pero que ya mostró algunas de sus garras. Algunas de sus garras ya las presentó el 20 de diciembre del año pasado, a escasos 8 días hábiles de asumir Javier Milei, a través del título 4 del DNU 70 del 2023. Ese DNU, en su parte laboral, fue parado, suspendido por inconstitucional por la Justicia Nacional de Trabajo. Sí. Algunas de esas cosas las tomó la ley base, pero quedaron en el tintero muchas cosas de intencionalidades del gobierno y del empresariado y los sectores más recalcitrantes del conservadurismo que querían avanzar sobre el derecho al trabajo. Lo otro es un proyecto que presentó sobre fines del año pasado Romina Díez, una diputada muy vinculada a Karina Milei, del riñón más duro del oficialismo, que refrita algunas cosas que estaban en el DNU. ¿La radical puede ser? También, no, es libertaria. Libertaria pura. Creo. O sea, no tiene... La peluca es de fábrica. Está bien. Pero con respecto a lo que te estoy diciendo, en el peor de los casos, que ese proyecto que circula, ese borrador que circula, no sean las intencionalidades del gobierno, el gobierno ya demostró sus intenciones a través de ese proyecto de Romina Díez y a partir de lo que quiso imponer con el DNU 70 del 2023. Lo demás son un montón de lugares comunes donde sigue con un recalcitrante discurso conservador de desmontar el principio protectorio argentino, que es la base del derecho laboral, y sobre todo poner eje en la destrucción sistemática de los sindicatos. Sí, encima, sí. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Martín Guerrero te habla? Gracias por participar. No, estaba escuchando atentamente y también estos días también hubo noticias que uno de los escribas de esto, que se estaba poniendo la lapicera, es este muchacho, el señor Grande Funes de Rioja, ¿no? Con lo que esa palabra lleva, digamos. Entiendo que el 9 de diciembre lo que se presenta va a ser generalmente lo que escribió él, ¿no? Que el gobierno presenta el 9 de diciembre digamos, su idea de reforma, ¿no? Sí, se pelean, Martín, se están peleando a ver quién es el dueño de la lapicera, porque si Funes de Rioja, que es paradojal, ustedes estaban hablando recién de la industria, ¿no? Sí. Nunca tuvo industria de un corno y sin embargo fue presidente de la Unión Industrial Argentina y su máximo mérito, sus políticas antiobreras asesorando patronales. Es abogado, para los que no lo conozcan, es el capo de uno de los, tal vez el estudio jurídico pro patronal más importante de la Argentina. Sí, es claramente un reconocido amanuense de los sectores empresariales. Siempre juego con esto de Funes de Rioja, fue presidente de la Unión Industrial Argentina. Bueno, la única industria que le conozco es la industria del juicio, porque la industria de los patrones, con respecto al derecho laboral, esa sí es una industria del juicio, no es la de laburantes que reclaman derechos que se han ganado en 8 décadas de conquistas. Sí, también hay otro que se atribuye, que es Julián de Diego, sobre todo el tema del trabajo de plataformas, pero bueno, ninguno de los dos ranquea como defensor de los trabajadores. No, por supuesto. Luis, ¿qué tal? Juan Pedro Gallardo, ¿cómo andás? Juan Pedro, un gusto. Un gusto. No, yo digo, mi pregunta va por otro lado, digamos, van por el mismo lado, pero por ahí desde otra mirada. ¿En qué sentido? De que, nada, nosotros, viste que de alguna manera ya sabemos que un gobierno de estas características, digo que es un neoliberalismo, pongámosle de esa forma, va a llevar hacia adelante una política antiobrera, de total dependencia, como lo viene demostrando en estos 2 años, y el rumbo, por supuesto, que no lo va a torcer, lo va a profundizar, porque de alguna u otra manera goza todavía del apoyo no solo del establishment local, sino también, por ejemplo, de los Estados Unidos, que pretenden, bueno, toda una serie de cuestiones que lo único que hace es beneficiar a sus empresas y sus posiciones políticas en Latinoamérica, etcétera. Ahora, la preocupación que nosotros estamos teniendo es que no se logra divisar desde el lado del peronismo, del movimiento de los trabajadores, del movimiento obrero organizado de los trabajadores también, una estrategia y políticas claras como para confrontar en función de lo que
de alguna manera todos esperamos que se va a poner arriba de la mesa en la semana que viene. Al respecto, digo, ¿cuál es tu idea, digamos? ¿Cuál es la idea que vos motorizás, digo, para poder confrontar con este modelo? ¿Cuáles son las propuestas que nosotros tendríamos que llevar adelante? Mira, hay una serie de dificultades que son políticas e ideológicas, a mi juicio. Claro que todo gobierno que lleva las banderas, como la del actual Poder Ejecutivo Nacional, va a impulsar una reforma laboral proempresaria. El tema es que la base social, la base material de este gobierno no es la del macrismo, ni la de otros, ni la de la dictadura, y encontramos un anclaje que de alguna manera encuentra eco en los sectores populares. Digo esto porque nosotros lo hemos manejado con una suerte de discurso diciendo, mirá, que si se aprueba esto vas a perder tus derechos. Y lo que nosotros tenemos que salir a pelear, toda conceptual, ideológicamente la cuestión, porque ¿cómo vamos a decirle eso a alguien que hace mucho no sabe nada de esos derechos? O a alguien que nunca tuvo esos derechos. Claro. Por lo cual hay un universo de trabajadores, clase trabajadora, que ha perdido el rumbo y no le hemos sabido hablar, ya sea desde las organizaciones obreras, ya sea desde el espacio de lo político. Yo creo que hay un discurso donde las canchas se nos termina para tirar del centro, pero hay que procurar entablar un diálogo con esos sectores, sabiendo que la opción no es desmontar el derecho del trabajo que durante 8 décadas mantuvo, aunque sea un dejo de dignidad en los momentos más bravos, para la clase trabajadora. Acá la opción no es convertirnos todos en monotributistas, sino tratar de mejorar lo poco que tenemos. ¿Basta con eso? No, claramente hay que saber explicar una reforma para el otro lado, una reforma que ponga en discusión, ¿por qué hay tanto trabajo sin registrar? ¿Por qué hay trabajadores que pueden ejercer esos derechos y hay trabajadores que no pueden ejercerlo? Discutir por qué tengo que laburar 12 horas cuando mi viejo laburaba 8 horas y lo que mi viejo hacía en 8 horas, yo hoy lo hago en 6 y encima me quieren hacer laburar 12. En eso va INCITA, por ejemplo, dentro de las cosas que debiéramos discutir, la reducción de la reducción de la jornada de trabajo, una cuestión de productividad básica, como lo que te acabo de señalar. Si antes hacían 8 horas lo que ahora hago en 5, alguien se quedó con la diferencia. Claro. Del mismo modo, mi viejo laburó 30 años, laburó mucho más, pero lo que mi viejo hacía en 30 años, hoy un pibe lo hace en 18. Bueno, ¿quién se queda con esa diferencia? Y no sabemos, y ahí cuando Milei habla de la batalla cultural, es una batalla que nosotros medio que la resignamos. Y la resignamos fundamentalmente porque cuando fuimos gobierno, nuestras palabras estaban desatadas, estaban desvinculadas con los hechos. Sí. A un peronista le puedes ganar la batalla de las palabras, pero no le puedes ganar la batalla de los hechos. No llenamos heladeras, tal vez. Y tal vez por ahí pasa que nuestra palabra está un poco devaluada. Bueno. No incluimos, digamos. No, y yo creo que hay que hacer es una profunda militancia, pero no solamente de las organizaciones políticas, la organización obrera. Yo sigo creyendo, como siempre, en el movimiento obrero. No veo otra salida, es el único que interpela al capital. Aún hoy, en el siglo XXI, haya cambiado la economía, las nuevas formas de producción, el movimiento obrero sigue siendo el mismo obrero, no en términos cuantitativos, sino cualitativos. ¿Y cómo lo ves al movimiento obrero, Luis? Y lo veo confuso, como señalaba el compañero, o a través de la pregunta me consultaba recién. Yo lo veo confuso, estamos a veces más preocupados cómo logramos conducciones o logramos espacios orgánicos donde estén todos y no se pelee nadie con nadie, más que ir a transformar la realidad. Claro. Es medio pobre. Creo que hay que salir con el cuchillo entre los dientes, a salir a pelear, a disputar el sentido de las cosas. Que no vengan a hablar de 4 cagatintas, cómo son los trabajadores y qué es lo que sienten, realmente indigna. Pero nosotros no hemos quedado. Y eso es proyectable perfectamente al plano de lo político. Qué sé yo, mira la lista, perdón,
no me llamaba para opinar de esto, pero... No, pero- es libre, Luis. Estás libre a... Hablamos la semana pasada de la poca inclusión del sector obrero en la lista, justamente. Pero el tema es... las listas parecen un escenario donde se arma de modo tal que nadie incomode a nadie y estén todos sin golpearse desde el momento del armado de la lista hasta el día después de las elecciones. Y así no se arma nada, así no se transforma en la realidad. No. Lo mismo en el sindicalismo, no, pero a ver, para poner un poquitito de esta composición y un poquito de este otro sector y armamos la lista en los sindicatos, en la CGT, para no caerle a la CGT que está recién estrenada la conducción. Pero estamos, no quiero decir cagones, estamos timoratos. ¿Cómo ves la nueva conducción de la CGT, Luis? En la cancha se ven los pingos, pero no me gusta, es decir, prejugar no me gusta, pero las formas de los armados ya están agotadas. Pero no estoy hablando de la rosca ni nada, ni me estoy sorprendiendo de nada, ni estoy meando agua bendita. A lo que me refiero a fórmulas que van hasta ahí, pero como para no incomodar y para que no se rompan, terminan no diciendo nada. Ojo, esto independientemente que los compañeros que han sido elegidos pueden sorprenderme plenamente y no cabe prejuzgarlos. Pero son las formas de construcción. Digo, qué sé yo, hablábamos de las listas recién, listas donde no está el movimiento obrero y muchos de los que están en los primeros puestos entraron a título personal, no representando organizaciones. Ha elegido a dedo, como se dice el famoso... la postura de señalamiento. Hermana de, mujer de, primo de, lo decía recién el compañero, más claro el compañero Martín. Y eso ya está, ya se agotó. Si alguna vez sirvió siempre por muy poco tiempo. Y hay dedos y dedos, y los dedos tienen que estar muy legitimados y acá el pozo es muy profundo como para seguir haciéndose el distraído. Por eso yo creo que hay que empezar no solamente a armar una agenda, sino empezar a construir políticamente. Claro. Construir políticamente implica salir a dar un debate ideológico, un debate cultural. Yo no digo que salgamos a recitar las 20 verdades peronistas, ni que andemos con conducción política en el sobaco. Yo lo que estoy diciendo es retomar las tradiciones más básicas, de empezar a juntarnos, escuchar, hablar, ganar la territorialidad, que verdaderamente los que estén hablando en nombre de y sean representantes de, representen algo, y no solamente, qué sé yo, una cuenta con tantos seguidores en el Instagram. Obvio. Luis, te voy a hacer una pregunta saliendo del mundo que te compete, que es el mundo gremial. Te voy a hacer una pregunta más política, ¿no? A nivel, ya que trabajás mucho en el territorio de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está el tema? Porque todos le dicen endeudamiento, que no es endeudamiento, es lo que se está planteando en diputados de la provincia de Buenos Aires, financiamiento de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo viene? ¿Cómo ves eso? ¿Por qué es tan necesario que se apruebe el financiamiento de la provincia de Buenos Aires? Mirá, nosotros estamos queriendo pagar el muerto que dejó María Eugenia Vidal. ¿Uno solo dejó? Sí, uno muy gigante. Un cementerio dejó. El punto es que... Chernobyl, diría mi hijo. Que para eso hay que apalancar un financiamiento que te permita modificar la matriz. Los peronistas, los verdaderos gobiernos peronistas, yo creo que el gobierno del compañero Kicillof lo es. Sí, por supuesto. No se endeudan. Invierten socialmente, apalancan el crecimiento, van al territorio. De eso se trata, estamos en un momento muy terminal. Si no tomamos drásticas medidas para redistribuir fondos en los 135 partidos, esto va a ser muy, muy complejo. Están cerrando todos los días empresas, el sector industrial está pasando un momento agónico
y esto uno lo ve todo el día en el territorio, y no solamente el sector industrial, lo estamos viendo también en espacios que aplaudieron como focas el avance de esta oleada neoliberal, como sectores vinculados al campo, los grandes propietarios del campo, y otros se hicieron los distraídos. Bueno, tantos unos como otros están pasando muy mal. Este es un modelo que solamente aplauden hoy los amanuenses del sector financiero. Bueno, digo esto porque la provincia de Buenos Aires, que es el motor del crecimiento en Argentina, el motor productivo, necesita fuentes de financiamiento para salir de esa matriz que claramente no la conduce a ningún lado. Este gobierno le debe 13 millones de millones a la provincia de Buenos Aires. Es la que más produce encima. Luis. Sí, la que más produce, y ahí hay una discusión en torno del federalismo. Ustedes me decían, compañero, ¿por dónde? Por el lado del federalismo. Claro. Luis, ¿cómo está la discusión en el Parlamento por el tema del financiamiento, en el Parlamento de la Provincia de Buenos Aires, en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires? ¿Cómo está la discusión? Creo que se había prefijado una nueva sesión para debatir, ¿no? Sí, pero ahí el problema mayor fue cuando se dividieron los temas, porque cuando se dividen los temas... Se dividen las negociaciones. Se divide el peso que cada cual y los compromisos que cada cual tiene para asistir a la sesión. Yo creo que la pregunta sería, ¿hay acompañamiento de todo el campo nacional y popular al financiamiento? Y mira, si algunas compañeras, algunos compañeros piensan que su función ahí, elegidos en la misma lista que el gobernador, es la de ser una oposición responsable, estamos fritos. Estas frases que quedan para la historia. Va a quedar para, por Dios, mamá. Bueno, pero va atado un poco a lo que Luis decía recién en relación al tema de, bueno, por ahí del excesivo protagonismo que se le da a las fotos de las redes sociales por algunos dirigentes y dirigentas. Y yo, Luis, obviamente, me parece que, digo, por ahí, porque ya nos queda poquito tiempo, pero a modo de conclusión, nosotros, nada, me parece que vos lo que estás planteando es un poco por ahí lo que planteaba el anterior entrevistado, que tiene que ver con poner en primer lugar la discusión política, la discusión sobre el modelo de país, y después, o en paralelo, o en sintonía, la discusión de cómo volvemos a dotarle de legitimidad y fortaleza a los dirigentes. Digo, porque justamente lo que vos decías del tema de las listas y del tema de cómo se conforman, lo que están haciendo es que en realidad vamos retrocediendo en la práctica frente a la sociedad. O sea, nuestras interlocuciones con la sociedad van retrocediendo, se van replegando, porque carecen de legitimidad y carecen de representación. Y es como que estamos atrapados en un círculo vicioso y todavía no le logramos encontrar la vuelta. No le encontramos el agujero al mate, pero lo que creo que una de las vueltas es, de vuelta, arrimarse a la gente, escuchar mucho, hablar menos, representar sectores, no representar ideas huecas, y federalismo, mucho federalismo. No andarle diciendo, ir a recorrer provincia explicándole cómo es el campo nacional y popular, cómo es el peronismo, a compañeros que tienen sus propias miradas, incluso cuando se ven más de 50 kilómetros fuera de la capital federal. Sí, por supuesto. A ver, ya nada, no, se acabó ese tiempo y nos está llevando a la parrilla. Y digo esto porque estamos perdiendo una de las banderas históricas del peronismo, que es el derecho protectorio de los trabajadores, y estamos también ninguneando el protagonismo histórico del movimiento obrero argentino, que el peronismo lo puso en su lugar y lo puso en la agenda grande de las cosas argentinas. Luisito, te hago una pregunta, que me está haciendo una pregunta una oyente. Me pregunta que está circulando una información, quiere saber si es verdadera o falsa o errónea, como escribe, que están castigando a Walter Correa, mucho dirigente. ¿Qué opinas sobre eso? No, depende quién. Compañero Correa... Es crack Correa, Es una decisión política del gobernador Kicillof poner un obrero industrial como ministro de Trabajo. Algunos quisieran un abogado, algunos quisieran a alguien que se lleve bien con el empresariado,
alguien lindo para las fotos y que no se coma alguna S. Yo prefiero un compañero que esté al lado de los trabajadores. Muy bien. Y que sea leal, idéntico a sí mismo. Es bueno que tramitas esto porque están circulando en las redes sociales unas operaciones contra el ministro de Trabajo, Walter Correa, que está circulando que como que lo están dejando de lado, que el sindicalismo lo está corriendo a un costado. Bueno, está acá Luis Roa diciendo que es todo falacia lo que se está interactuando. Están operando como siempre hicieron los medios, ¿no? Ahora están utilizando las redes sociales, siempre operando al movimiento obrero y siempre a nosotros, los nuestros, los peronistas. Siempre nosotros. Los nuestros mismos están operando acá. Exactamente. No, ya sé, compañero. Ya sé, nos referimos a un portal cuyo propietario se define como empresario y no como periodista. ¿Qué quiere que le diga? Si lo dice él, difícil que el chancho chifle. Bigote de leche tiene esa portal así. Aguante FM La Patriada, Luisito. Muchas gracias por llamar, ¿eh? Gracias, Luisito. Gracias, Gracias a Luis. vos. Gracias. Bueno, fue otro programa. Fue Ya se nos fue, de voló. todo, pero Digo fue porque ya estamos pasados de hora. Pero llamamos a Luis por sí. algo laboral, porque hoy terminamos hablando de política, de sí, cómo está la sí. provincia de Buenos Aires. Ya lo tuvimos a Luis ahí adelante, aprovechamos Es que la discusión es política. La discusión es política. Sí, todo La es discusión es política, tiene que ver con... ¿Viste cuando te dicen, Sí. no haga política acá? Sí. No haga política acá, te dicen algunos, ¿viste? No, Sí. pero hacen política por atrás. Siempre hacen Toda política. discusión es política. Todo Eso el es lo que no tiempo. entienden muchos, que es todo política en Y la no vida. dejan de operar un Y el minuto. sindicalismo es política. Siempre Pero es bueno. político. El próximo programa, el 9 de... ¿Qué tenemos el próximo programa? Y ¿Qué habíamos quedado? Y la reforma laboral. Bueno, está la reforma laboral con un invitado especial. Vamos a traer a un abogado constitucionalista, el doctor Raúl Gustavo Ferreira, titular de la Cátedra de Derecho Constitucional de la UBA. Así que bueno, lo esperamos con ansias. Vamos a discutir con él, a debatir, digamos, este tema de, bueno, lo que presente Milei y por ahí algunas cuestiones más. Déjame decir algo chiquito, como siempre, Sí. ¿no? Está la marcha de la resistencia, como todos los años, ¿no? De madres, abuelas, de Plaza de Mayo. Y ahí quiero también, para todos los compañeros y compañeras y gente que va a participar de la marcha de la resistencia, va a haber puesto de la gente de ATE Desarrollo que se quedó sin empleo y que están haciendo artesanía para vender. Esa gente va a estar en unos puestitos para estar vendiendo, para poder llegar su olla a su casa. Y déjame decir también que el sábado 12, en una feria de San Telmo, van a estar también artesanos de ATE Desarrollo Social, vendiendo sus artesanías. Un gran abrazo a los compañeros y compañeras. ¿Algo más quedó? No, el domingo estamos invitados a que se definan los campeonatos del Sindicato de Comercio en Ezeiza. Exactamente. Así que La final es femenina, fútbol femenino y fútbol masculino. Bueno, muy bien. Si nos quedó algo, el martes que viene volvemos. Muchas gracias, como siempre, FM La Patriada. Y aguante a todos Boca. los compañeros y compañeras. Y aguante Boca. Y el martes que viene, 9 de diciembre, bueno, una fecha muy especial para mis amigos boquenses. Viva Un Perón, abrazo cara. grande. Viva Perón, Nos cara. vemos el martes que viene. Y yo tengo en mi pecho porque si no me van a decir estás hablando boludeces. Pero pongámosle que lo está manejando 1000 tipos en el mundo. Que son 1000 tipos muy ricos que tienen comprado absolutamente eso y cuyo métier